¿Os lo habéis creído que íbamos directamente a Substance? Jaja, hubiera molado, pero va a ser que no. Vamos a abrir Blender. Blender o cualquier software de modelado. Son dos pautas que considero que hay que seguir para asegurarnos de que todo quede como toca. Lo que vamos a hacer es importar OBJ y seleccionaremos en nuestra carpeta pertinente la madera y los planos para confirmar que no me ha exportado. Maravilloso. Bueno, nuestro plano, lo que tenemos que comprobar es que tenga las Vs y que esté ajustado. Recomendación, porque ya que estamos para que consuma menos y tarde menos, podemos quitarle los polígonos. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya que está subdividido, una de las opciones que tenemos en Blender sería pues el decimate y le ponemos el unsubdivide. Siempre un número par de subdivisiones, por ejemplo 6. No sé cómo está quedando, pero duplicate no apply. Perfecto. Un número impar de subdivisiones. Tampoco. Pues vale. Maravilloso el unsubdivide. Comprobaremos que nuestro plano esté correctamente. Lo siguiente que podemos hacer es limpiarlo un poco de poligonado. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es vaquear y tampoco necesitamos que tenga muchos polígonos. También otra opción que tenemos, que estoy pensando ahora una forma rápida de hacer esto en lugar de limpiarlo todo a mano. Shift D, a la P Selection, eliminamos el plano, seleccionamos los vértices, una F, lo seleccionamos todo, un grab. Y al 5 para la vista ortográfica. Y ya tenemos nuestro plano perfectamente un grapeado. Control S, bueno, hace falta ahora mismo guardarlo, es un plan. File Export, OBJ, y con el seleccionado lo que vamos a hacer es sustituir el plano. Volveré a abrir porque no sé qué le pasa a esto para reexportar la madera. Subtool, para aquí, export. Bien, ahora tenemos aquí nuestra madera. Voy a cerrar esto de por aquí. Editar esto va a ser un puñetero caos. Bien, ahora tenemos nuestra madera. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Vale, tiene mucho poligonado, pero una cosa que le podemos añadir, porque Substance, si los recibes, son los Smoothing Group. Así que Shade Smooth, para que todo esté más suavizado y a la hora de vaquear también funcione mejor. Y lo que le podemos activar es la opción en normas de Auto Smooth. Así ya directamente, dependiendo del ángulo, pues nos hará un Hard Edge o un Smooth Edge. Lo siguiente, pues lo mismo, File Export, OBJ y en este caso la madera. Perfecto. Tengo que dejar de decir perfecto. Vale. Esto no necesito guardarlo porque al final lo único que he hecho ha sido una importación y un par de ajustes. Vamos a nuestro Substance Designer. File, New Substance, y aquí le podemos poner, pues bueno, Lord Tile, por ejemplo. Vale.
Desde este punto, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar, clic derecho y le daremos a Link. Y seleccionaremos nuestra 3D Mesh, que en nuestro caso va a ser el plano. Porque lo que queremos es proyectar sobre el plano. Dentro de nuestro resource, lo que haremos será clic derecho y tenemos Bake Model Information. Aquí nos abre este panel. Recordemos los diferentes problemas. Lo primero de todo es añadir un modelo desde un archivo, que en nuestro caso será la madera. No ha sido muy difícil este. Luego vamos a tener que escoger una carpeta en la cual tenga permisos de escritura, como por ejemplo aquí, que le voy a hacer una nueva carpeta de maps. Hasta aquí seguimos, ¿no os habéis perdido? Perfecto, si os habéis perdido, pues bueno, me lo ponéis en los comentarios y ya está, ya os explico lo que sea. Bien, lo siguiente es la calidad de nuestra textura. Va a ser para el suelo, no va a ser especialmente grande. ¿Podría ponerla a 4K? Tampoco lo necesito. Si veo que hace falta después, lo pondré. Tenemos que añadir los bakers, que en este caso, por lo menos como a mí me gusta hacerlo, va a ser un heightmap. Y me estoy dejando algo así, la máxima. Tanto en frontal como en trasera, porque justo está en mitad del plano, así nos aseguramos que coge el máximo por delante y por detrás de nuestro objeto. Y algo me puedo estar dejando, no me gusta que aquí haya un de estos rojo, pero vamos a darle a esta red. Ah, sí. Casi se me olvida. La máscara. Mm, Opacity más. Vale. Y ahora está render. Donde presumiré de que se ve. Sí, se ve algo. Pensaba que no se iba a ver nada, pero digo, bueno, vale. Lo siguiente que nos interesa hacer es recortar esta máscara. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, le metemos un blend y le metemos nuestro objeto. Lo siguiente que le vamos a decir es un multiply. Y aquí tenemos ya nuestros objetos separados. ¿Cómo continuamos a partir de aquí? Pues bueno, se le podría poner antes o después un auto levels. O en ambos casos. Y así vemos que nos hace una pequeña mejora. Bueno, aquí ya tendría que estar mejor. Y aquí un auto levels otra vez. Para asegurarnos que se está viendo pues medianamente interesante. ¿Cómo podemos comprobarlo aquí? Pues bueno, clic derecho, View in 3D View. Y le decimos en este caso como... estamos trabajando el hey, ¿verdad? Sí, como hey. Seguimos sin verlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno. Uy, no quería hacer esto. Round the cube. Y en materiales escogemos la versión teselada. Una vez se active nos pondrá las opciones y nosotros le podemos empezar a aumentar la escala de la teselación. Y el factor del teselado también. 0. Y aquí tendríamos que empezar a ver cómo nos está teselando nuestra madera. Que aquí seguramente me he pasado lo que no está escrito. Otra opción que tenemos para poder verlo mejor sería añadirle también que nos lo ponga, pues, por ejemplo, como aumento close. Y así podemos ver cómo está funcionando nuestra madera, nuestra textura de madera. Y vemos también que lateralmente, ahí, nos está haciendo nuestra maderita. Rica, rica y con fundamento. Y lo digo porque ya me va a tocar comer. ¿Cómo proseguimos? ¿Vale? La idea de esto es que tenemos un objeto tileable. A partir de aquí lo que nos interesa es componerlo para que funcione bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, podemos añadirle un transform 2D y a partir de aquí podemos empezar a jugar para que nos tilee nuestro objeto. Podemos llevarlo hasta la mitad y igual que hemos hecho antes, con nuestro objeto base podemos meter un transform 2D, que este nos va por la parte central y ahora lo que haremos será un blend, donde conectaremos uno con otro. En la opción de multiply, si no me equivoco, no. En este caso lo que nos interesa es la máxima lighten, porque nos interesa todo lo blanco. Y a partir de aquí, ¿cómo continuamos? ¿No? ¿Cómo acabamos de ajustar? Porque queremos tileables. A empezar ahora mismo, tileable debería estar siendo. El problema principal que estamos viendo es que a lo mejor, pues eso, entre la parte superior y la parte inferior no nos termina de funcionar. Pues cogemos esta opción que ya tiene su transform 2D y lo podemos acabar de ajustar. Bueno, vamos deformando.
O si así no lo consigo, directamente le podemos hacer, si no es por offset, en escala. Que el width podemos ponerlo al doble, por ejemplo, ¿no? 21 no, con 2 me bastaba. No me lo está haciendo, ¿verdad? Podremos ajustarlo todo. Bien. Y ahora a esto le podemos dar View en 3D View y se lo ponemos como Hey. Y View en 3D View y se lo ponemos como Augment Occlusion, por ejemplo. Y aquí podemos empezar a ver cómo se está viendo nuestra madera. Lo que veo es que a lo mejor, a ver, por este lado que está la luz, a lo mejor veo un poquito más. Vale, veo que los niveles son bastante ajustables, así que una de las cosas que podemos hacer es otra vez un Auto Levels. View en 3D View, Augment Occlusion. Lo que le voy a poner es un output, porque esto se está haciendo un poquito pesado. Le voy a decir View en 3D View como Ambient Occlusion y View en 3D View como G. ¿Vale? Así, en teoría, se tendría que estar viendo mejor. No me lo acepta. View en 3D View, Ambient Occlusion. Bueno, si no, por ahora lo voy a ajustar como Ambient Occlusion. Después del auto levels le voy a meter un levels normal porque así puedo forzar el canal para que se vea un poquito más la textura. Bueno, nos está viendo, básicamente. Y aquí empezaremos a tener ya un suelo mucho más interesante. También vemos que hay como que hay como un cambio de color en algunos. Ujú. Esto como coño lo abarco. Bueno, lo bueno que tiene esto es que le podemos dar algo más de variedad. Puedo desplazar de forma lateral y así, sin perder el tileo, ¿vale? Vemos como no toda la madera cruza en el mismo lado ni funciona de la misma manera. Lo que aquí a lo mejor más. E incluso, ya podría rotarlo 180 para que además la madera centrada sea un poquito más diferente. Bien. Y aquí ya empezaríamos a tener, pues eso, nuestra base de madera tileada. ¿Cómo continuamos cómo continuamos para bingo? Pues bueno, este levels por ahora me lo voy a petar. Bien. Esto de aquí entendemos que no es un normal, sino que se trata de un gema. Bien, CDView como gema. ¿Vale? Aunque está haciendo lo que le da la gana y no me lo está representando. No. Vale. Al cambiarle el output se han ido un poco las opciones. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito la teselación. Todo el teselado, pues. Bien. Y aquí estamos viendo nuestro material chachipistachis. Bien, el tema estaba que ahora se lo he quitado, pero se lo voy a volver a poner el levels. Bien. Modificando el levels podemos ver cómo se marca mucho más la deformación. Lo que aquí hay un par de tablones que tienen como una calidad diferente. Creo que esto tiene que ver ahora mismo con el vaqueo, por la posición. Habría unos tablones que se habrían desplazado en algún momento y estarán algo más frontales. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues bueno, una opción rápida sería en Blender,
Si lo hubiera cargado hubiera sido más rápido. Se lo hubiera guardado aquí. Filete, file import, obj. Tres, vale. Bien, vemos que aquí está el problema. Entro en Model, lo selecciono y con el desplazamiento lo puedo llevar un poquito más atrás. Tampoco nos pasemos. Bien. Y volvemos a exportar. Selected only, madera y sustituimos. Una vez se haya exportado, lo que podemos hacer es volver a vaquear. Como todo el nodo es exactamente igual, lo que podemos hacer es clic derecho, le damos a Big Model Information y otra vez a Start Rendering. Estoy dando un poquito de margen para que se pueda exportar. Bien. Y Start Rendering. Close. Bien, y ahora una vez hecho el ajuste, podemos ver cómo ya no se ve que haya tablones que están muy por encima de otros, se ven todos prácticamente a la par. Pues bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que nos falta para ya rematar este material, ¿no? Y poder utilizarlo ya para nuestro proyecto? Lo siguiente que tenemos que hacer va a ser convertir todo esto a los otros valores, como sea el normal, que aquí vemos que bueno, pues le falta la modificación de intensidad un poquito. Bien, para que la madera nos termine de funcionar, a lo mejor 3 es mucho, pero bueno. Y un ambient occlusion. Donde el ambient occlusion se está luciendo ahora mismo también de... Ambient occlusion, dámelo desde aquí, que me lo hagas un poquito más normal. Eso es antes del auto levels. Bueno, del auto levels. Bien, y aquí tenemos ya nuestros diferentes mapas que podemos aprovechar para hacer nuestra textura tileable. Bueno, en realidad ya es una textura tileable. Lo que nos quedará es darle el color. Pero yo tengo un Smart Material pensado para este proyecto. Así que lo que puedo hacer es llevarme este material, aplicarle el color y luego exportarlo. De esta manera ya tendré la textura de la madera como la quiero utilizar. Y tendré que desactivar una opción que estoy pensando ahora que tengo un control D, control D, que tengo un degradado y el degradado ese se lo tendré que quitar. Bien. Ahora seleccionamos esto y le damos a exportar outputs. Seleccionamos la carpeta. Bueno, sí, maps. Vale. File save y guardamos otra vez en nuestra carpeta. ¿Cómo procedemos a partir de aquí? Pues nos vamos a Substance Painter. Donde lo que podemos hacer en este caso es importar nuestro plano. New. Select. Ya que tiene las UVs, como nos interesa. Le podemos añadir una fill layer y lo siguiente que vamos a hacer es import resource. A resource y seleccionaremos nuestros mapas, que serán los mapas exportados, que son estos tres de aquí.
Si los nombrara, sería mucho más práctico. Bien. Ahora pues son los diferentes canales. Primero por normal, el que ha de ser el ambiente occlusion por occlusion y el que ha de ser Hake por Hake. Que espero no estar modificándolos. Pero bien, aquí tendríamos esto, el resto de canales, como sea el metal o el roughness, por ahora no nos interesan. Y lo que nos interesa es en mis Smart Materials buscar la madera. Creo que es este. También, para que quede mejor, puedo meterle los canales por... mm, normal, normal, y lo demás, por si acaso... No, fill no. Por si acaso puedo vaquear el plano, aunque bueno, tampoco debería ganar nada. Bien. Todo esto me lo pones como multiply. Mm, que no me está aplicando esto. Forma de que las formas se tenga el vaqueado. Entonces, para tener el vaqueado tengo que hacerle el bake de la madera original, entonces. Vale. Pues esto se queda así y ya lo acabaré otro día. Bueno, vamos a complementar un poquito el... Esto es lo que estaba grabando. Vamos a complementar un poquito el proceso, ¿vale? Para que la textura quede algo mejor. Lo que haremos será importar otra vez nuestro plano, el cual está en la carpetita de antes. Era... Clicaremos, arrastraremos, Edit Mode, Madcap Gray y Make Polygon en 3D. Vale. Lo que necesitamos es que tenga subdivisiones. Para asegurarnos de que no se pierde la forma, lo que podemos irnos es a Geometry, desactivamos el Smooth, podemos dividir un par de veces, luego añadir el Smooth. Y si no he hecho algo raro, que creo que he hecho algo raro. Vale. Lo que buscaremos, una vez tengamos nuestro plano subdividido, será que tenga la forma de nuestra textura. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues si nos venimos al Surface, le podemos activar el Noise y esto nos permite escoger un alfa. ¿Qué alfa vamos a utilizar? Pues el de nuestra madera, que ya está adaptada para, para tener la forma que nosotros queremos. Que en este caso el Noise tendrá que ir todo a 1, le reducimos Noise, le reducimos el Basic Noise y luego jugaremos con el Straight a nivel de profundidad, pues si queremos muy forzado o algo un poquito más normalito, algo así, puede estar bien. Ok.
Desactivando el fill podemos ver la textura. Si le damos a Apply to Mesh, podremos ver, dependiendo de la cantidad de poligonados, si queda muy low poly o menos. Podemos dividir un par de veces más y Apply. Uy, Apply to Mesh. Vale, ahora más o menos tendrá la forma. Podemos acabar de pulir o suavizar si queremos darle un poco con el pincel. Si no, por ejemplo, podemos darle un pequeño clip polish para que me acabe de ajustar un poquito las esquinas. Y ahora tenemos una geometría que tiene la forma de nuestra textura. Por tanto, podemos aprovecharlo. Ahora lo que haré será una exportación y exportaré esta versión de mapa Hive. Bien, una vez este modelo exportado, vale. Este modelo ahora mismo tiene mucho poligonado, tardará un rato en salir. Entonces lo que nos interesa hacer es un decimation. Nos venimos a Decimation Master y le damos a preprocesar con el que estamos trabajando. Tardará unos segundos, o a lo mejor un minuto. Y lo que nos hará será un precálculo de las subdivisiones de nuestro modelo. De las subdivisiones, perdón, un precálculo del decimado de nuestro modelo. Una vez lo tenga precalculado, le podemos decir que nos lo decime. Esto reducirá muchísimo nuestro número de polígonos que podremos llevarnos para proyectar. Aquí también será importante el tema de los smoothing groups para acabar de suavizarlo. Bien, vemos que el número de polígonos es el mismo, pero si nos vamos a Z plugin y le damos a Decimate Current, ahora no da ningún error y al contrario ha tardado pocos segundos y hemos pasado 1.000.000 a 200.000 polígonos. Esto es bien. Luego lo que puedo hacer es la exportación que estaba intentando hacer antes, que esto sería aquí. Ay. Bien, ahora debería estar exportado. Vamos a reducir y abriremos Blender. XDT, file import, obj y seleccionaré el modelo Hive. ¿Por qué es importante este paso? Los smoothing groups. El ZBrush no lo soporta. Nosotros la reducción suavizada de polígonos lo vemos con geometría, no lo vemos con un falso smootherado. Entonces aquí podemos ver como pequeñas crepitaciones del tema de los polígonos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues todo un shade smooth. De esta manera, cuando hagamos zoom, ya lo vemos mucho más suavizado. Y, como en otras ocasiones, con el modelo seleccionado, podemos irnos a Normal y activar el Auto Smooth. Si hubiera algún ángulo que supera eso, los 30 grados, en principio se verá reforzado, ¿vale? Con estos smoothing groups. Y aquí tenemos una base que sí soporta Substance Painter para proyectar sobre nuestro plano. Y al vaquear y utilizar nuestro Smart Material veremos los detalles. Así que lo que vamos a hacer es otra vez exportar como el mismo formato del resto de cosas en madera y lo vamos a sustituir. El high. No voy a fastidiar ahora el modelo. Bien, una vez exportados, podemos irnos a Substance Painter. ¿Cómo funcionaremos cuando abrimos este Substance Painter? Lo que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Este archivo nuevo seleccionaremos nuestro plano, porque es donde queremos proyectar. Le daremos una calidad que queremos y le damos que OK. Ahora tenemos nuestro plano. Lo siguiente que nos interesa es vaquear. ¿Qué vaquearemos? Vaquearemos nuestra versión High, que básicamente es una aplicación en geometría de nuestra textura tileable. Todo esto lo hacemos para crear un diffuse. Bien, perfecto. La distancia yo se la suelo poner a 2 porque es muy sensible y en realidad no necesitamos mucho más. 2. Y podemos modificar el curvature 0,72, 0,54
y le damos a vaquear. Ahora tendríamos que empezar a ver aquí, cuando acabe, ¿vale? La madera. Y vemos qué tal está quedando. Está quedando bastante bien, un poco... Se nos ven los píxeles, ¿vale? Esto es por la calidad del vaqueado, que aquí se lo podía haber subido. Siempre lo pongo a el doble, porque al final es detalle que se va a reducir. Entonces mejor que tenga el máximo detalle posible, que no luego que haya problemas. Aunque se está viendo un poquito mal. Bien, ahora tenemos nuestro modelo, al cual... Me estoy dejando así. Vemos cómo le afecta la luz. Tratándose de un plano... Uy, no quería pintar. Estoy fino con los... ¿Vale? Es un plano al que le afecta la luz. ¿Cómo podemos continuar ahora? Ahora le podríamos aplicar ya nuestro Smart Material, que en este caso lo tenía por aquí. Stylish Food. Que en este caso sí debería... Uy, alto. ¿Vale? Vemos cómo me está cogiendo ya los valores que teníamos de la parte interior. Ahora podemos aprovechar los otros mapas que teníamos para darle aún más detalle. File, import resource, add resource. Y aquí lo que escogeremos serán los mapas. Como teníamos estos aquí. Perfecto. Los abrimos como texture y project. Import. Bien. Añadimos una fill layer y en esta fill layer le podemos poner el ambient occlusion como base color, la cual no está cogiendo bien y no tiene sentido. Ha habido una rotación. Vale. Luego le podemos poner el normal, que en teoría tendría que estar cogiendo bien, ¿vale? Y el G. El resto de canales podemos desactivarlo. Si me lo admite, vale. Metal y Roughness ya están trabajados con el Smart Material. Y todo esto lo podemos poner como Multiply. Y aquí podemos empezar a ver cómo nuestro material tiene los diferentes mapas y ya le están afectando también los los colores, los efectos y todo. Y ahora cuando exportemos tendremos una textura que debería ser completamente tileable y con color y ya todo el detalle que nos interesa para nuestro suelo. Export Texture. Seleccionaremos qué tipo de textura, que en mi caso voy a trabajar para Unity y tengo preparado un preset para que me lo exporte ya como toca. Y seleccionaremos una carpeta. Substance Painter, no, esto tiene que ser en madera, flor, nueva carpeta, texturas. Seleccionar la carpeta, 2048, perfecto, y exportar. Ok, guardaré. Madera, flor, texturas. Vale, pues, flor. Y lo siguiente que tenemos que hacer será abrir nuestro motor de juego para comprobar cómo está quedando el material. Que eso probablemente tardará un ratillo. Bien, aquí ya nos ha cargado Unity y ahora lo que tenemos que... Bien,
Bien, y aquí ya nos ha cargado Unity. Y ahora lo que tenemos que comprobar es cómo se está viendo nuestra textura tileable. Bien, seleccionar el material y lo que voy a hacer es cambiar la textura. Aquí tengo unas versiones antiguas que hice, pues nada, voy a crear una nueva carpeta. Material. Normal está un poquito así. Pero bueno. Y aquí selecciono el material y me voy a la carpeta, donde le sustituiré el albedo, que ya vemos que empieza a ser diferente. Le sustituiré el ambient occlusion, el Heimap, el metallic y el normal. Y casi siempre cuando sustituimos el normal nos pide un fix now. Bien. A partir de aquí empezamos a ver cómo ya le está afectando hasta el hey. Los tablones a lo mejor no me terminan de convencer mucho en cuanto a longitud. Pero lo bueno que al ser un material tireable podemos adaptarlo. ¿Vale? Primero podemos empezar por el tema del tireo. Cuanto más grande lo pongamos, más pequeño se verá. 5 a lo mejor es mucho. Se ve un corte, pero no es porque haya corte, se ve un corte por la luz. Vale. 5 es mucho, probaremos con 3 y 3. Sí, me lo ha cambiado. 2. A lo mejor 2 y 1. Perdón, 2 y 3. Me convence un poquito más, ¿vale? Aquí ya empieza a tener un poquito más de sentido. Ahora lo que me interesa es poder rotarlo. Cosa que no estoy seguro si me va a dejar el material. Si no, una opción rápida que tengo para hacer esto es directamente modificar el objeto hasta que tome la forma que me interesa. Bien, y aquí ya tendríamos nuestro suelo de madera, que podemos estar viendo aquí. Este pequeño error que vemos es del tema del height. Si voy otra vez al material, hay un parámetro que nos permite manejar un poquito el height, ¿vale? Y puedo ajustarlo un poco para reducirlo, aumentarlo. Pero esto no funcionaba por esto. Yo recuerdo que le puse un material diferente. Bueno, el suelo tendría que ir un poquito más estirado. Esto me está tocando el occlusion. Ah, vale, aquí, el height. En 1. 2, por ejemplo. Bien, y luego en la cámara tengo puesto un postprocesado, que ahora mismo tiene la aberración cromática a toda no lo siguiente. Chromatic aberration. Vamos a reducirlo. Que quede bien, pero sin pasar. Solo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tendríamos que hacer para ya cerrar un poco esta escena? Aparte de resolver esto, que no sé cómo lo haría, pero bueno. ¿Qué podemos hacer ahora para resolver la escena?
tendríamos que irnos al lighting y vaquear la luz que yo ya tengo preparada en esta escena, así que le daremos a Generate Light Mappings, donde calculará y se estará un rato para calcular la iluminación global de la escena. Donde he asumido que esto está como está. Vale. Y bueno, una vez acabado el bucket de la iluminación, ya tenemos nuestra escena acabada para poder sacarle un render y poderlo enseñar. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros.